Yo creo que todos pasamos pruebas, estoy seguro de ello. Quiero que oremos, hermano. He estado orando, he estado pidiéndole a Dios, pero aún Pablo les decía que oraran por él. Yo tengo la necesidad de la oración de ustedes también por mí. Que el Señor use mi vida para que tú seas bendecido. Y te pido por favor que oremos, dispongas tu corazón. Verdaderamente venimos a eso. Dispongamos nuestro corazón para que cuando salgamos por esa puerta, salgamos diferentes. Salgamos con algo del Señor en nosotros. Así como cuando Moisés subía al monte y bajaba con un resplandor. Así también a través de la palabra nosotros podemos ser llenos de ese resplandor del Señor. Y que salgamos con ese resplandor, verdaderamente siendo luz allá afuera, donde hay tantas tinieblas. Así que hermano, vamos a orar, hermano, disponga su corazón. Mire, solamente cierre sus ojos para que nada lo distraiga y empiece a orar. Dígale al Señor todas sus necesidades en este momento. Ponga todo en las benditas manos de nuestro Señor. Padre Santo, en esta hora, Señor, como siervo suyo, Padre, no con vanagloria, Señor, sino con toda humildad, reconociendo, Padre, que si usted, Señor, no obra, en vano es, Señor, que yo hable su palabra. Es por ello, Padre, que le pido que sea usted glorificándose en la vida de todos y cada uno de nosotros. Que su palabra, Señor, haga el efecto en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, por el cual usted la trae. Yo le doy gracias, Señor, porque usted me ha tenido por digno para el ministerio, Señor. Así le pido, Padre, que use mis labios, Señor, que sea un instrumento en sus benditas manos. Y sea usted, Señor, sea usted recibiendo toda la gloria, porque solamente usted es digno, Padre. Solamente usted es digno, Señor, de recibir la gloria. Que así sea, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te voy a pedir, por favor, que abras tu Biblia en Efesios, la carta a los Efesios. Vamos a leer Efesios 4, del 1 al 16. Y te voy a pedir, vamos a leer, yo leo el primer versículo, tú el 2, y hasta que lleguemos al versículo 16 lo haremos todos juntos. Una de las cosas que aprendamos, que debemos de aprender siempre es a leer con entendimiento. Muchas veces podemos leer y de repente dicen unos, tengo cabeza de teflón, no se me pega nada. Pero es que no leemos con entendimiento, no es otra cosa. Muchas veces es eso, que no leemos buscando entender lo que estamos leyendo. Espero verdaderamente, si has dispuesto tu corazón, yo sé que el Señor te va a dar un entendimiento de lo que vas a estar leyendo. Así, por favor, vamos a empezar. Yo empiezo leyendo el 1. Dice así la palabra de nuestro Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. Ustedes el 2, por favor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todos juntos, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarnos en amor. Amén. Bueno, vamos a hablar de algo muy importante: el crecimiento del cristiano. Es demasiado importante que como hijos de Dios crezcamos. Ahora, yo veía, ¿verdad? Pues claro que para crecer, primero tenemos que haber nacido. Si no hay nacimiento, no hay crecimiento. Y nos vamos a estar engañando nosotros mismos. Entonces, qué importante es que verdaderamente nosotros hayamos nacido. Quiero hacer una introducción sobre el nacimiento, nada más. Quiero que vayamos a San Juan 3, del 1 al 6. Voy a dar lectura. Después de ahí me voy a brincar ahí mismo San Juan 3, del 13 al 15. Y voy a dar lectura, hermano, ahí va a aparecer, ¿sí? Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 13 al 15 ahí mismo, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí está la respuesta que buscaba Nicodemo: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la respuesta al nacimiento: creer. Ahí mismo nos dice en San Juan 1, 12, 13, nos dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira, una de las cosas que debemos de entender es que el nuevo nacimiento no es porque tú quieras, es porque a Dios le place darlo. El nuevo nacimiento nos habla lo mismo que nuestro nacimiento. Yo no tuve nada que ver en mi nacimiento. Fue mi madre y mi padre, pero yo no tuve nada que ver, yo ni sabía. En el nacimiento espiritual es similar. Tú no tienes nada que ver. Pero hay algo, que el Señor obra en tu corazón para que tú creas. Eso es lo importante, el creer. Ahora, el creer, porque de repente mucha gente dice: yo sí creo, pero creen intelectualmente. Creen, como decía mi hermano, dicen: oh, era un buen hombre Jesús, oh, era un buen filósofo,
Oh, sí, Jesús, sí, y lo conocen de muchas maneras a Jesús, pero no lo conocen verdaderamente como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, ¿sí? No lo conocen de esa manera. Entonces, una de las cosas es creer, pero creer de la manera correcta. Ahora, el creer tiene que ir acompañado del hacer. No solo es creer, sino va a un hacer. O sea, después de que yo creo, tengo que hacer algo. Vamos a Marcos 16, por favor. Porque por ahí andan muchos diciendo que creen y no creen, porque no hacen. El verdadero cristiano hace. El verdadero cristiano actúa, ¿sí? Mira, dice ahí en 16, el que creyere, ¿el que qué? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, hay mucha gente que se bautiza, y dice que ha creído y nada más se fue y se remojó. Eso lo sabemos. Hay muchos que intelectualmente dicen, sí, pues a mí me conviene bautizarme. A mí me conviene porque no me voy a condenar. Pero eso lo creen intelectualmente. Verdaderamente no lo han creído en su corazón. El bautismo significa muerte y volver a nacer. Ese es el verdadero bautismo. No el que te sumerge, sino eso es una prueba de tu fe, de que has creído. Pero lo otro es una prueba de verdaderamente que has creído, donde tú mueres a ti mismo, a tus deseos, a tus pasiones, y ahora sigues a Jesús. Jesús le habló a Pedro y dijo, sígueme. Y Pedro le siguió. Eso es creer. Obediencia al Señor. Entonces nos dice, ¿sí? Esto es volver a nacer, donde nuestros sueños, nuestros proyectos se hacen a un lado. Se hacen a un lado. Todos nuestros sueños. Hay un canto que he escuchado que dice que mis sueños se vuelven nada cuando yo veo tus propósitos, Señor. ¿Tú crees que Pedro no tendría algún sueño? Pedro tenía sus barcas. A lo mejor Pedro de repente pudo haber dicho, pues voy a comprar este año otra y voy a poner de repente alguna pescadería. Yo no sé, sueños y sueños que cada uno de nosotros podemos tener. Pero cuando encontramos a Jesús y nos dice, ven y sígueme, tus sueños se quedan ahí. Los sueños de Pedro, él pudo entender que el propósito de Dios era más grande que cualquier sueño de cualquier persona. Yo ya no tengo sueños. Por eso dice que el que ha nacido nuevamente, dice que es como el viento, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Ahorita estamos aquí y mañana el Señor nos puede decir, te quiero allá. ¿Y tus sueños? Es que yo pensaba hacer este negocio. No me interesa tu negocio. Veas lo que te dije. ¿Te fijas? Ese es un verdadero creyente que ha renunciado a sus sueños por seguir a Cristo, que ha crucificado su carne, que verdaderamente toma su cruz y dice, Señor, ¿a dónde vamos? ¿Sí? Ese es el verdadero nacimiento. ¿A qué has renunciado tú? La gente dice, es que yo soy cristiano, Cristo me salvó, y viven una vida pecaminosa. La pregunta es, ¿de qué te salvó? Si Cristo vino a salvarnos del pecado, no te ha salvado de nada. Cuando alguien vive una vida de pecado y señala que Cristo le ha salvado, esa persona no es salva, porque ni siquiera ha nacido, no conoce a Jesús, pero intelectualmente él dice, yo soy salvo, yo creo en Jesús, pero él cree a su manera. Y por ahí hay mucha gente creyendo a su manera, creyendo que la prosperidad, sí, es sinónimo de un nacer nuevamente. ¿Sabes qué es donde Satanás más va a atacar? En esos pensamientos de prosperidad, porque son pensamientos egoístas,
pensamientos verdaderamente de querer permanecer en el mundo porque aman más las riquezas que a Dios. Y no van porque Jesús les dice, toma tu cruz. No, van porque les dicen, aquí te va a ir bien. Aquí vas a tener lo que necesitas. Claro que sí, Jesús quiere que vivamos bien, pero a su manera, no a la manera nuestra, egoísta. Donde nosotros podemos brincar y pisar a mucha gente, no. Jesús no es así. Jesús nos lleva por un camino donde nosotros nos humillamos, donde nosotros servimos, donde nuestro yo se quedó enterrado. Y ese es el verdadero nacimiento. ¿Por qué tengo que señalarlo? Porque te voy a hablar del crecimiento, y si no has nacido nuevamente, ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a estar hablando a un muerto. Te estoy hablando. Mira, te voy a decir algo. Yo pensaba predicar esto en la mañana en Tingambato, pero el Señor me dijo, no, es diferente. Y empecé a ver, dije, sí es cierto, cada carta para cada iglesia era diferente. Aquí no usamos lo mismo que como en la religión católica, que el sermón del domingo es para todo lugar. No, aquí se tiene que hablar lo que el Señor dice, esto es para aquí, esto es para allá, esto es para acá. No todos tienen las mismas necesidades. Incluso aquí a lo que yo veo es que el Señor está llevándonos a que quiere que crezcamos. Porque eso significa que ya naciste nuevamente. Pero tengo que señalar el nacimiento. ¿Por qué? Pues si hay alguien que no ha nacido, diga, Señor, perdóname, creo en ti, me arrepiento, líbrame, Señor, de esa muerte eterna. Porque es necesario, hermano. Es necesario el arrepentimiento para nacer nuevamente. Y es lo que menos se predica hoy, arrepentimiento. Hoy nada más ven aquí, que Jesús te ama, Jesús te va a hacer feliz y todo. Pero nunca le dicen, Jesús dijo, arrepiéntete. Fue lo primero que predicó Jesús, arrepiéntanse. Lo primero que predicó Juan, arrepiéntanse. Lo primero que predicó Pedro, arrepiéntanse. Y hoy las iglesias no hablan de arrepentimiento. A veces te abrazan y dicen, Dios te entiende. No es cierto, Dios no entiende al pecador. Él vino a quitarnos el pecado. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Nada de que Dios entiende al pecador, no. Mandó a su Hijo a morir precisamente por eso. Porque Él viene a cambiar las vidas. Él viene a dar una nueva vida, un nuevo nacimiento. ¿Y qué sigue del nuevo nacimiento? ¿Sí? Pues el crecer. Cuando nace un niño lo que esperamos es que esté creciendo. Y hay cosas que nos indican, ¿sí? Hay unas cosas que yo apunté que no indican verdaderamente que estamos creciendo, ¿sí? Mira, por ejemplo, hay cosas que las personas piensan, es que yo estoy creciendo. Y no es cierto. Nuestra posición en Cristo no indica que crezcamos. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Cuando hemos creído, somos salvos, tenemos una nueva vida, un nuevo nacimiento, pero eso no indica que estemos creciendo. Muchas veces hay personas que se quedan siendo bebés mucho tiempo, hasta que no, ya de repente el Señor le dice, ya párate, ya camina. ¿Tú te imaginarías a un bebé, bueno, a un niño de 4 años que no pudiera caminar, lo llevas al doctor? Hay cristianos así, que pasan años y no saben caminar con Jesús. Mira, si nací, piensa la gente, si ya nací voy a crecer, soy nueva criatura. Ahora, vuelvo a insistir, muchos nacen y no crecen. Primera de Pedro, tu nombre, Señor. 1:3, por favor. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y sigue, por favor, en el 13 y al 16, dice así. Ahí mismo,
1, 13 al 16 dice: por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos como yo soy santo. Todo hijo de Dios practica la santidad. Y no es opción, No es una opción si quieres ser santo. Si eres hijo de Dios vas a practicar verdaderamente la santidad. Ahí mismo, por favor, 24-25 dice así: porque toda la carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El 2 dice así: desechando pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella pescáis para salvación. ¿Te fijas? No podemos decir yo soy cristiano si nunca abro mi Biblia. No va a haber crecimiento. Ya naciste, ya eres salvo, pero sin la palabra no hay crecimiento. Dice la palabra: desead como niños que la leche espiritual, pero hay una palabra ahí: no adulterada. ¿Por qué no adulterada? Mira, esto está hablando como la leche materna. ¿Qué hace la leche materna en el niño? Crea defensas. Pues exacto, cuando nosotros estamos en la palabra, que no ha sido adulterada porque nosotros la estamos leyendo, nos va a crear defensas. ¿Contra quién? Contra los falsos ministros, contra aquellos que vienen disfrazados de ovejas. Es por eso que muchos son engañados, porque nunca van a la palabra, y todo lo que les dan se comen. Y no es así. O sea, si entendemos y vemos, no es que yo ya haya nacido que voy a crecer automáticamente, no. Dice Pedro: desead. Esto es buscar. Yo deseo la presencia de Dios, yo voy y la busco. Siguiente. Hay personas que piensan que porque ya tienen dones, dice: yo estoy bien. Oye, yo hasta sé hablar en lenguas. Muy bien. 1 Corintios, por favor, 3. Uno y 2. Dice Pablo a Corintios: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Eran personas que no crecían. Y tenían, si tú vas a la palabra, te das cuenta que ellos tenían don de lenguas, ¿sí? Y peleaban entre ellos. Y ellos siempre peleaban por quién es más. ¿Sabes que hay muchas veces en las iglesias se ve esto? Presumen ciertos ministros. Una de las partes que yo más llegué a ver es en la alabanza. De repente se sentían los jóvenes altos, grandotes, y se sentían, porque el ministerio de la alabanza es muy visto, ellos se sentían y menospreciaban a otros.
Es más, una de las cosas, para que veas cómo de repente no se crece, es, ¿dónde estás? ¿En cuál iglesia? En la de tal hermano. Ahí son bien poquitos. Eso no hay crecimiento espiritual. Peleaban, aquí los corintios peleaban de, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Sebas, ¿y sabes qué? Eso no es crecimiento espiritual. Pablo les dice, ¿qué no sois todos de Cristo? ¿Y sabes qué pasa hoy en día? ¿De qué denominación eres? Pues yo soy de esta. Pues yo soy de esta. ¿Quién no es Cristo el que pagó por ti? ¿O acaso pagó la denominación? ¿Y sabes qué siento mal? Gente casada con la denominación y defienden más la denominación que la misma palabra del Señor. ¿Ves cómo no hay crecimiento espiritual? ¿Ves cómo no hay avance? Y siguen siendo niños que necesitan todavía la leche. ¿Te fijas que no son los dones los que te dan el crecimiento espiritual tampoco? Estaban llenos de dones en la iglesia de Corintios, ¿sí? Mas sin embargo, había pleitos, disensiones, no había crecimiento. Algunos en este tiempo, te lo puedo asegurar, que deberían de ser maestros, que tienen años y años, ¿sí? Yo lo voy a decir de esta manera. Yo la banca ni en el fútbol me gustaba. Yo si me tenía la banca yo me salía. No, yo me voy a otro equipo donde juegue. Aquí tampoco me gusta la banca a mí. Y le doy gracias a Dios, porque Él le pone el querer como el hacer. Pero también nosotros tenemos que obedecer. Porque si no, ¿qué pasa? Ahora, es cuestión de tiempo, hermano. Porque sí, decimos, sí, mira, este niño está creciendo, este niño ya tiene 3 años, pues el niño ya creció, ya no es el niño que cargabas. Pero en lo espiritual no es cuestión de tiempo, ¿sí? Gálatas, por favor. 1:6. Dice Pablo a Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo decía no maravillado en una forma que le diera gusto. Tú vas y le compartes a alguien y ese alguien de repente vuelve atrás y dices, ¿qué pasó? Hay gente con años en el evangelio que desertan. Nunca crecieron, la verdad. Nunca verdaderamente estuvieron comprometidos en la obra, por eso desertaron. Y esa es la realidad, que no hay compromiso. Por eso pueden pasar años y años y años y esa persona no crece. O sea, no es cuestión de tiempo, que debería de ser. Ahí mismo en Gálatas 3, del 1 al 3, dice así. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis del Espíritu por las obras de la ley o por el oír en la fe? Perdón. Tan necios sois, habiendo comenzado ¿qué? Por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Iglesias de años, que ahora el mundo lo han metido. En Hechos de los Apóstoles nos dice, estos son los que están enloqueciendo al mundo, estos son los que trastornan al mundo. Perdona, pero hoy muchas iglesias han sido trastornadas ya por el mundo. El mundo está dentro de la iglesia. Ya no hay diferencia. Ya no marcamos una diferencia, cuando los cristianos deberíamos de marcar una verdadera diferencia. ¿Y tú crees que no deberíamos de crecer cada día más? Pero no crecemos porque, te lo dije al principio, porque aún
Sí, muchas veces dejamos de comer. ¿Y sabes qué? Estamos como esos niños, todos los huesitos espiritualmente se nos pueden ver así. Porque no hay un crecimiento. Y seguimos siendo bebés. La palabra nos enseña que son llevados esos niños por todo viento de doctrina. Exactamente. Van de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento en esos hombres y en esas mujeres. No es cuestión de tiempo tampoco. Entonces, es el conocimiento tampoco. No es el conocer, sino el hacer. Santiago lo dice, ser hacedores y no solamente oidores. Sí. Sé, por ejemplo, yo lo veo muy claro. ¿Has visto esas cajetillas de cigarros que traen ya hasta el cáncer y todo, gente, partes destruidas del cuerpo? Dime, ¿la gente sabe o no sabe que es malo? Y lo sigue haciendo. Cuando no debería de hacerlo, ¿verdad que no? Sabemos que hay cosas, dice la palabra de Dios, escucha, dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Esto es para todos. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, el Señor te dice, estás en pecado. Ahora qué bueno que tenemos a nuestro Señor Jesús abogando por nosotros. Dice que si alguno ha pecado, abogado tiene ante el Padre, a Jesucristo el justo. Qué bueno, ¿sí? Qué bueno que tenemos a nuestro Señor. La palabra es para arrepentimiento, la palabra es para transformación, la palabra es para crecimiento. La palabra no es para que te vayas de aquí y te quieras ahorcar diciendo, ay, pobre de mí, ya no sirvo. No, no, no. El Señor te quiere animar a que sigas adelante. Dice, yo veía esto, yo apunté esto, no es lo mismo conocer la palabra que a quien ha hablado la palabra. Yo puedo conocer la Biblia, pero no conocer a Dios. Muchos sacerdotes así están. De hecho, en 1 Corintios 8, 8, del 1 al 3, muchas veces el conocimiento hasta hace daño. ¿Sí? Dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me he liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto es débil, no es esa. Perdón. Es Romanos. Me fui a Romanos, perdón. Es en 1 Corintios. ¿Sí? 8, del 1 a 3. Sí, dice, en cuanto a la sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Mira, yo creo que no me dejas, esto es una realidad. Los sacerdotes, de repente, ni siquiera a quien se les arrimara. Tenías que ser muy amigo de ellos para poder arrimarte. De repente los sacerdotes se sentían por encima de todos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tenían conocimiento. Es más, va un evangélico a hablar con un sacerdote y dice, tú no sabes, yo estudié. Y el conocimiento envanece. Pero aún dentro del cristianismo hay gente con conocimiento que está envanecida. ¿Sí? Y de repente dice, tú no sabes. Aquí el maestro soy yo. Así sucede muchas veces. Sí. Ahora, entonces, si no es el conocimiento, va a ser nuestra actividad en la iglesia. Tampoco eso. Van a decir, entonces, ¿qué es? Ahorita lo vemos, hermano. Sí. Mira, pensamos que a lo mejor nuestra actividad nos lleva a tener un crecimiento. Ahora, puedes hacer muchas cosas y no hacerlas por los motivos correctos. Por ejemplo, los fariseos. ¿Por qué hacían las cosas? Dice el Señor, por ser vistos. ¿Te fijas? No es lo que hagas, tampoco. Ahora,
podemos saturarnos de trabajo ministerial y no de Dios. Qué duro es eso. Hay gente que se satura de trabajo. ¿Ves el ejemplo de Marta y María? Marta estaba afanada y María estaba escuchando. María se estaba llenando de Jesús y Marta trabaja y trabaja. Un día, recuerdo bien que estaba orando, iba a preparar un sermón y claro, en mi corazón entendía algo que me decía el Señor. ¿Qué es más importante? ¿La prédica o el predicador? Y yo dije, pues la prédica, Señor. ¿Cuánta gente la va a escuchar? No. Para Él es más importante el predicador. Para Él es más importante que estemos en su presencia. La prédica Él en un momento lo va a hacer, porque no eres tú, es Él el que lo hace. ¿Te fijas? Y yo entendí, dije, ya caí, Señor. Dice mi nieto, dice, ya entendí. ¿Sí? Así yo también dije, lo más importante es nuestra santidad. Lo más importante es que el que esté aquí adelante verdaderamente quiera vivir una vida de santidad, que verdaderamente ame al Señor, porque eso se transmite de corazón a corazón. Eso lo sabemos, ¿sí? Ahora, ¿qué impide el crecimiento? Filipenses 3. Del 7 al 14, por favor. Mira, aquí está Pablo. Amén. Dice Pablo así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Voy a hacer una pausa aquí. Un día yo le dije a mi hermano Manuel, ¿cuál es la visión de la iglesia? Y me dijo, lea aquí. Dice, el poder de su resurrección, a fin de conocer. Esta es la visión de la iglesia. ¿A fin de qué? De conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Lo que mi hermano me estaba enseñando es que lo importante para la iglesia es que tú conozcas a Jesús. Esa es la verdadera misión de la iglesia. Esa es la verdadera misión de los siervos del Señor, que tú conozcas a Jesús. Esa era la misión de Pablo, que la gente conociera a Jesús. Dice, y si de alguna manera llegaste a la resurrección de entre los muertos, no, fíjate lo que dice Pablo, no que no haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Aún Pablo dice, yo no soy perfecto. Perdón. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente, y esa es la parte que no nos deja crecer, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Dice, olvidándome aquello. El Señor me ministraba esta parte. Hay gente que no crece porque todavía sigue volteando hacia atrás. Hay gente que no ha querido renunciar a muchas cosas y por eso no puede crecer.
Gente que quiere ser, ¿has visto gente que quiere ser siempre joven? Se hacen sus cirugías, se hacen todos sus trabajos, pero en realidad no lo van a lograr nunca. Y hay gente así, que no crece, que no avanza en el camino del Señor, porque todavía están enamorados de Egipto, porque todavía aman y anhelan aquello que quedó atrás. Pablo dice, eso es basura. Eso es basura para mí. Y esa es la parte que tú y yo debemos de ver siempre. Hay personas que no quieren madurar. Yo he visto personas que todavía se visten como unos jovencitos ya de 50 años. Dices, ¿de veras? Señoras, perdón, pero señoras que ya deberían de vestirse de otra manera y se visten como señoritas, como jovencitas. Híjole, yo he visto personas así. Un día, y perdón, te lo voy a decir la verdad, ese tipo de personas en lo carnal se ven mal. Yo vi un señor con una camionetita y sus bocinas a todo volumen, y ya como de 60 y tantos años dije, híjole, tú sabes lo que piensa uno, ¿verdad? ¡Qué ridículo este! Así se ven aquellos que no quieren crecer. En la casa es lo mismo. En la casa es lo mismo. Hijos que están a gusto, están cómodos. Y todavía hay que estarles dando y dando y dando. Porque no crecen, porque no maduran. No es correcto. No es lo correcto. ¿Sí? Hay personas que tienen ese pensamiento, que tiempos pasados fueron mejores, como dice Eclesiastés. Te digo algo, eso es una mentira. Yo estoy viviendo, y te lo digo yo, el mejor tiempo de mi vida. Y lo que sigue aún es mejor, porque lo que sigue va con Cristo. El pasado, verdaderamente, como dijo Pablo, fue basura. Cuando yo conozco a Cristo es el mejor momento de mi vida. Y cada día, y cada día, y cada día va a ser mejor y mejor, porque estoy conociéndole más. El hombre no debe amar menos a la esposa, debe amarla más. Así el cristiano debe amar cada vez más a Jesús. ¿Quién debería de amar más a Jesús? ¿Aquel que tiene 20 años o aquel que tiene 2 años? El que tiene 20 años. Porque le ha conocido más, porque ha caminado más con Él, porque ha visto más maravillas de parte de Él. El que tiene 2 años es como un bebé. Ahora, entonces, ¿qué es lo que impide el crecimiento? Que estemos volteando muchas veces hacia atrás. Hay cosas que a lo mejor no te han dejado crecer. Y a lo mejor alguien que te lastimó y todavía lo recuerdas. Eso no te va a dejar crecer. Eso no te deja crecer. Y qué importante, hermano, que todo aquello lo digamos como Pablo, todo eso es basura. Y me extiendo hacia allá, hacia mi Señor. Estiro mi mano diciéndole, Señor, te quiero alcanzar. Mi pasado es basura, pero mi presente con Cristo es glorioso. Y aún mi futuro será más glorioso. Como dice la palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos acercándonos más al Señor. A mí no me da tristeza cada día que pasa, porque cada día que pasa me acerca más a mi Señor. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿cómo crecemos? Te voy a decir algunas cosas. Primero, crecemos en nuestro cuerpo gracias a lo que comemos. ¿Estás de acuerdo? Si te eres bien alimentado, vas a crecer sano, fuerte, ¿verdad? Bueno, yo no crecí mucho, ¿verdad? Pero crece sano y fuerte, ¿verdad que sí? ¿O no? Al chamaquito hasta le compra su Nesquik, su chocomilote y tenga, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que el chamaco crezca fuerte. Bueno,
Esto es muy similar en lo espiritual. ¿Te sirven verduras si dices no? Hoy, verduras, son buenas las verduras, ¿verdad? A mí no me gustan, pero son buenas, ¿verdad? Mira, esta es la actitud. ¿Qué actitud tenemos ante la comida que el Señor nos da? Que es su palabra. Como venimos a la iglesia, ¿con qué actitud? Con la actitud religiosa de nada más va a ser 1 hora, pero es el hermano Manuel, son como 3, ¿verdad? ¿Con qué actitud venimos? Sí puedes verlo, ¿con qué actitud vengo? ¿Vengo verdaderamente con el deseo que Dios me hable o vengo solamente por cumplir? Muchos jóvenes así llegaban. Mis tías le decían, si usted no va a misa no hay domingo. Y iban a la misa por eso. ¿Cuál es nuestra actitud cuando venimos al Señor? ¿Cuál es mi actitud? Porque mira, cuando alguien no quiere escuchar, no va a escuchar. ¿Puedes hablarle a alguien? ¿Sí? Que no esté dispuesto. Y todo lo que digas no hará efecto en su vida. Porque él es necio. Y puedes decir, pide perdón. Y el hombre necio dice, ¿por qué? Si a mí también me ofendieron. ¿Sabes que el Señor una vez así me trató? Ore por esta persona, y decía, yo no. Y siguió insistiendo hasta que yo empecé a orar y empecé a llorar y a clamar por esa persona. Cuando terminé de orar descansó mi corazón, dije. Y el Señor me dijo, era por ti, no era por él. Sí, Señor. ¿Sí? O sea, no vamos a crecer si tenemos una actitud. Si vienes con una actitud de, ¿quién le platicó a este hombre lo que me pasa a mí? No. Si vienes con la actitud de solamente cumplir. Si vienes con la actitud es para que mi hermano Manuel no me hable en la semana. No. Yo vengo, como dijo el rey David, me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Esa es la actitud. Venir con gozo, venir con gusto, anhelar la presencia del Señor. ¿Sabes cuántas veces yo llegué corriendo a orar y yo corría a mi casa a orar y me hincaba y decía, Señor, aquí estoy? Y después que no sé qué pasa, mano. Pero vamos a volver, yo sé. Lo estamos haciendo nuevamente. Porque el Señor nos dice, ven, quiero que crezcas. Si no crecí de estatura, cuando menos espiritual, ¿verdad? Sí, pues, dice, sin disposición, escucha, sin disposición no hay comunicación. Si no estás dispuesto, Dios no te va a hablar. Si no vienes verdaderamente con un corazón dispuesto. ¿Sí? En Zacarías nos habla, Zacarías 7:11, como el pueblo no quería escuchar a Dios. ¿Alguien que me apoye para leyéndolo? Yo busco mientras Proverbios 4:20. ¿Si alguien lo tiene? ¿O lo leemos ahí? Ya está. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabes que hay gente así? No quiero oír. ¿Qué hizo el faraón? ¿No endureció su corazón el Señor también? Él no quiso oír, él no quiso escuchar. Y así hay mucha gente que no quiere oír, que viene pero no oye porque no dispone su corazón. Proverbios 4:20 dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras. Hoy, inclina tu oído a mis razones. Dios mío, ¿te fijas? El Señor te dice, escúchame. Si hay alguien sabio
Si hay alguien que tiene todo el conocimiento es Dios. De hecho dice que es un sabio consejero, su palabra. Y no escucharle. Pero sí escuchan a la divina de repente. Es que la divina dijo esto. Pero no escuchamos a veces a Dios, no inclinamos nuestro oído a ver qué Dios me está hablando. ¿Sí? Dice Esdras 7:10, por favor. Dice la palabra así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. ¿Te fijas? ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pero Esdras, ¿qué dijo? Primero yo dispongo mi corazón para después compartir. Todo predicador primero tiene que disponer su corazón para luego decirle al pueblo: iglesia, esto dice el Señor. Primero disponemos nuestro corazón al Señor, si no, no va a pasar nada. Ahora, esa es la primera parte, la actitud que tenemos ante Dios. ¿Estamos dispuestos a escucharle? ¿Estamos dispuestos verdaderamente? ¿Disponemos nuestro corazón para que Él hable a nosotros? Si no, es lo primero para crecer, te dije. Lo primero es comer. Y lo primero es escuchar. La palabra dice que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Ser expuesto a la palabra con la actitud correcta. Ok, ya vine, vamos a tomar la actitud correcta, ¿sí? Y Colosenses 3:16, por favor. Colosenses 3:16 dice: y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo debe de estar la palabra? ¿Cómo debemos de estar? Saturados de la palabra. ¿Sí te fijas? No es nada más. De hecho Dios le habló a Josué y le dijo que la palabra debía de estar siempre en él y que debía indagar en ella todos los días de su vida. ¿Lo hacemos, hermanos? Verdaderamente te digo, por eso mucha gente está muriendo espiritualmente, porque no come la palabra, porque no se alimenta de la palabra, y en lugar de crecer, están más débiles. Entonces, tenemos que saturarnos de la palabra. Primero, la actitud correcta, a escuchar la palabra del Señor. Segundo, llenarnos de ella. Tercero, meditar en ella. Ese es el proceso, como podríamos decir, de digestión, ¿no? Vamos a meditar en ella. ¿Qué verdaderamente Dios me quiso decir o qué me dijo? ¿Sí? Y ahora la palabra, ¿sabes qué hace? Cambia mi forma de pensar. Es lo que hace la palabra en cada uno de nosotros. Cambia nuestra manera de pensar. Yo ya no pienso igual que hace 20 años. La palabra me ha cambiado mi manera de pensar. Y la palabra tiene que cambiar tu manera de pensar. No puede ser el mismo, ¿sí? Porque conforme a lo que pensamos, actuamos. Si estamos actuando mal, es que la palabra no está siendo bien digerida. Es que verdaderamente no la estamos nosotros digiriéndola, no estamos escudriñándola verdaderamente como es. 1 Corintios, por favor. (14:20). Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar,
sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Sabes cómo adquirimos la madurez? A través de haber digerido bien la palabra. Salmo 4:4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestras camas, y callad. No sé si alguno lo hace, pero lees la palabra y empiezas a meditarla. ¿Qué está diciendo Dios? Y empiezas a meditar la palabra del Señor. Medita en tu corazón, empieza a digerir lo que el Señor te está hablando. Salmo 119:15. Dice: en tus mandamientos medité, consideraré tus caminos. ¿Vas viendo? Estás digiriendo la palabra. Estás viendo verdaderamente lo que el Señor quiere que hagas. Acuérdate que si verdaderamente soy creyente, soy obediente. El creer también lleva el hacer. Entonces yo medito en la palabra y ahora primero me dispuse, me llené, la medito. Enseguida viene, la practico. ¿Sí? Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo. ¿No qué? No somos conformistas, ¿o sí? ¿Verdad que no? Sí. Sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Crees que Dios quiere algo bueno para ti? Exactamente. Todo lo que ha hecho el Señor es bueno. Todo es bueno, ¿sí? Y quiere cosas buenas para nosotros. Pero el Señor dice: renueva tu mente. Renueva tu mente. Yo les compartí, les decía: mira, qué triste es aquel que va y toma y sigue, y al otro día ni dinero y una cruda espantosa. Pero cuando renuevas tu mente y dices: no, mejor ya no me gasto el dinero, mejor lo llevo a mi casa. Estás renovando tu mente, tu manera de pensar. Pero eso es a través de la palabra de Dios que el Señor nos lo va enseñando. Como va renovando, va restaurándonos, va transformándonos. Ahora, pues yo lo tengo que aplicar. Y la palabra nos habla en Mateo, por favor, 7. (24) al 27 dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Un hombre prudente, el que obedece la palabra del Señor. Pasamos al Salmo 1. Del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí viene lo bueno: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí? Y en su ley medita. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace. ¿Por qué prospera? Porque está cimentado bajo la palabra. Y donde verdaderamente hay sabiduría, es en la palabra.
Y todo lo que hace es conforme a la palabra. Y actúa conforme a la palabra. Ese es el crecimiento, hermano. ¿Sí? Mi actitud primero ante la palabra de Dios. Me lleno de su palabra. La digiero. La practico. Y entonces dice el Señor, vas a estar creciendo. Hay un crecimiento. El Señor no nos trae aquí nada más así porque sí, hermano. Sí, hay un propósito en el crecimiento del cristiano. Hay un propósito en tu vida y en mi vida. Y si no se cumple, no es porque Dios no lo quiera, es porque nosotros hemos sido perezosos para escudriñar, para buscar, para escuchar y obedecer. Cuando vas obedeciendo, el Señor te va dando más. Yo escuchaba esto, que este Juan iba a predicar y les decía, hermanos, ámense unos a otros, y se iba. Y al otro iba a predicar y decía, hermanos, ámense unos a otros. Dice, oye Juan, ya, cámbiale cassette. Dice, pues primero hagan lo que les estoy mandando. No les puedo dar el segundo paso si no han dado el primero. Nuestra obediencia lleva a que el Señor nos empiece a revelar más cosas. Esa es la realidad. No te va a dar más porque no estás cumpliendo lo primero. Por eso dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré también. O sea, Él nos va a dar más conforme nosotros estamos obedeciendo y practicando la palabra. Y eso nos lleva a un crecimiento. Y eso nos va a llevar a estarnos asemejando cada vez más a nuestro Señor Jesús. Mira, hay algo que te quiero compartir. ¿Para qué nos creó Dios? A lo mejor nadie se lo pregunta. Yo le decía a mi esposa, yo creo que yo estaba mal de chamaco porque yo sí me preguntaba, ¿para qué nací? Hay gente que no se lo pregunta y vive como animalitos. ¿Qué hacen los animalitos? Nacen, comen, crecen, se reproducen y mueren y punto. Nunca le tomaron sentido a la vida. Y fueron improductivos. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Has preguntado ¿para qué nací? Pues te voy a decir para qué naciste. Naciste para darle la gloria a Dios. ¿Te has preguntado por qué Dios te salvó? Y es lo mismo. Te salvó para que le des la gloria a Dios. Y te has preguntado para qué ese nuevo nacimiento, igualmente, para darle la gloria a Dios. Y te has preguntado para qué tengo que crecer, para darle la gloria a Dios. Para eso sí fuimos creados, hermanos. El hombre fue creado para darle la gloria a Dios. Mira, este es un pensamiento. Dios toma al hombre del barro, pero ¿recuerdas quién había caído? ¿Y cómo había sido formado? Piedras preciosas. Y nosotros fuimos formados del barro. ¿Y para qué crees? Para avergonzar a aquel que se rebeló contra Dios. El hombre ha sido creado para avergonzar a Satanás en realidad. Sí, pero para que nosotros le demos la gloria a nuestro Señor. Para eso yo nací, para eso fui salvado, para eso el Señor me ha dado un nuevo nacimiento y para eso tengo que crecer. Porque en mi crecimiento yo voy dándole la gloria a Dios. Porque yo no quiero que digan, uy, ¿cuánto tiempo? Y mira, es el mismo. No. Un cambio. Sí. Dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Te fijas? Todo lo que hagas, pero ¿a quién le dice? Pues al creyente. Ahora esa es la visión, hermano. ¿Quieres crecer? Te enfocas en Jesús. Jesús siempre le buscó dar la gloria al Padre. Todo lo que hago no lo hago por mí, lo hago por el Padre. Y siempre decía al Padre y al Padre. Si tú puedes ver, este es el punto. El crecimiento del cristiano es para que Dios reciba gloria.
para que transformados la gente adore al Padre a través de nuestras acciones, porque hemos sido transformados. Esa es la realidad, ¿sí? En Éxodo, cuando Moisés le habla a Faraón, le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, dice el Señor. Pero esta palabra servir tiene otras connotaciones que quiere decir para que me adore, para que me rinda culto. ¿Te fijas? ¿Para qué quería Dios sacar al pueblo de Israel? Para que le adorara. ¿Para qué te rescató? ¿Qué es lo que busca el Señor? Adoradores. ¿Sí? Si tú puedes ver, en San Juan 3, le habla a Nicodemo y le dice, mira, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Pero en San Juan 4 se encuentra aquella mujer y le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Y el Padre está buscando verdaderos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. En verdad quiere decir con un conocimiento de Dios. No como cuando yo fui católico, yo iba y pues aplaudía, hacía como pero no tenía conocimiento de Dios. El verdadero adorador tiene conocimiento de Dios. El verdadero adorador tiene un conocimiento de quién es Dios. Y se puede hincar, se puede postrar y decirle, Señor, a ti te doy la gloria. Ese es el verdadero adorador. Te decía, Filipenses 3, ...10 al 13, por favor. Ay, Dios. 3, 10 al 13 dice así. Mira lo que dice Pablo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, porque Pablo pensaba que él iba a ser arrebatado. No que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Qué dice Pablo? Aún no he alcanzado la perfección. Yo creo que nadie de nosotros. Y Pablo nos dice, prosigo. Así nosotros debemos proseguir a esa meta que el Señor tiene para nosotros. Dice, prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Te fijas? O sea, Pablo dice, yo todavía no llego a esa plenitud. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Para crecer tenemos que mirar hacia adelante, hacia Jesús. No seguir involucrándonos en las cosas que ya debimos de haber dejado. Debemos de buscar a nuestro Señor. Escucha, te decía, en San Juan, primera de Juan, en primera de Juan, perdón, se me fue el versículo, pero en primera de Juan nos habla de los niños, ¿sí? De los jóvenes y de los padres. 2:12, sí, ok. Sí, gracias, hermano. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y para... No, es primera de Juan, con razón no la... Tenía primera de Pedro, gracias, hermano. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre.
Eso es a los que nacimos nuevamente. Pero muchos ya no tenemos un día o dos de nacidos. Ya tenemos tiempo. Entonces sigue diciendo, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El joven tiene ya un conocimiento de la palabra. El joven es alguien que es celoso ya de la palabra. Alguien que le molesta. Mira, si no nos molestaran esos falsos ministros, verdaderamente el amor de Dios no estuviera en nosotros. Pero la molestia es por eso. Y los jóvenes en el Señor son personas que se irritan, que les molesta esos falsos ministros, esos lobos con piel de oveja. Los niños, te digo, los niños son esos bebés, esos que apenas han creído, esos que apenas han nacido. Pero aquí viene lo bueno. ¿Sí? Los padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Aquellos hombres que han crecido, que han madurado y que conocen a Dios. Esa es la estatura que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Menos no se puede, no. Te voy a decir una historia que me encantó. Dice que había un hombre en un teatro y empezó él a declamar unos poemas. Y era un muy buen hombre, un buen orador. Y toda la gente, cuando él terminó de decir aquellos poemas, se paró el público y empezó a aplaudir. Dice que ese salón se llenó de aplausos y el hombre, pues tú sabes cómo se llena de vanagloria cuando le aplauden. Dice, les voy a conceder algo, les puedo declamar lo que ustedes quieran. Y un joven, un hombre ya grande, dice, dígame, ¿por qué no me declama el Salmo 23? Y se le quedó viendo, dice, está bien, lo voy a declamar porque lo sé. Y lo declamó. No, hombre, también igual, de una forma majestuosa. Y la gente volvió a aplaudir. Y le dijo al señor que estaba ahí, sé, ¿por qué no sube, por favor? Y subió. Sé, ¿por qué ahora no me lo declama usted? Y el hombre no se inmutó y dice, claro que sí. Y empezó a declamar el Salmo 23. Cuando terminó, mucha gente estaba llorando, mucha gente estaba con su cabeza agachada, mucha gente estaba sintiendo algo tan hermoso en su corazón. Y aquel hombre, aquel orador dice, ¿saben qué? Yo conozco el Salmo 23, pero este hombre conoce al pastor del Salmo. Esa es la parte que Dios quiere en nosotros, hermano. No que conozcamos la palabra, sí que conozcamos a aquel que nos ha dado la palabra. Eso es lo que necesitamos para crecer, hermanos. Que conozcamos al Señor Jesús, que verdaderamente lo conozcamos y que caminemos en la santidad que Él nos pide. Menos no hay. ¿Me pueden apoyar, por favor, hermano? Yo te hablaba y te decía que mucha gente no crece y no madura porque se aferra a su pasado. Hay personas adultas. Es más, yo te lo voy a decir de esta manera. A mí me invitaban a jugar fútbol y dije, no, eso ya es para los chavos. Yo tengo que caminar conforme ya a lo que yo soy. Ya. Sí puedo jugar un rato, pero no puedo, ni quiero. ¿Sí? No me aferro a mi pasado. Y te digo algo, me gustaba tanto el fútbol. De verdad me gustaba tanto. Pero ¿sabes qué? Eso es basura. Mi Cristo es lo máximo.
Y todo nuestro pasado